Micro, a ver, ahora. Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todas y a todos. Voy a dejar primero a que hable Belén, que es la concejala de Participación Ciudadana de COIN. Y nada, que paséis una agradable tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas asistentes a este gran encuentro virtual sobre bienestar emocional. Soy Belén González, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Coín, y he tenido el gran honor de poder organizar esta charla junto con Pilar Valladolid, fundadora de este gran proyecto desde hace 13 años, de este proyecto de desarrollo humano, y que pues gracias a ella hemos tenido el honor de poder tener hoy reunidos aquí a 4 grandes ponentes como son Luis Dorrego, Pilar Ruiz, Juan Navarrete y Rafael Jurado. Para nosotros, desde el área de participación ciudadana, ha sido importante acercar este proyecto social a nuestros vecinos y nuestras vecinas de nuestro municipio, y por supuesto pues dar a conocer estas técnicas y estas claves, estas herramientas que nos permiten pues potenciar lo mejor de cada uno. Así que esto pues nos ayuda también a cuidar nuestra salud mental, física y emocional. Pues yo espero que disfruten y voy a dar paso a Carla León, que es la persona que va a moderar esta charla y a la cual le doy las gracias también. Muchas gracias a ti, Belén. Bueno, en primer lugar, también desde el canal de Influencer de Desarrollo Humano, que hemos lanzado en pleno confinamiento, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Coín y muy especialmente a ti, Belén, concejala de Participación, ya que gracias a ti hoy tenemos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Hoy contamos con 4 magníficos profesionales, influencers del desarrollo humano, en un encuentro que hemos titulado El bienestar emocional. Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra motivación, para que pasemos juntos estas 2 horitas y nada, bienvenidos. Comentaros que cada profesional compartirá con vosotros 15 minutos y que al final de las 4 intervenciones tendremos tiempo para compartir y poder hacerles las preguntas que consideréis oportunas, ¿vale? O sea que de manera que cuando vaya hablando cada ponente, si os surge una pregunta la podéis apuntar, podéis utilizar también el chat, yo la voy recogiendo y luego en la media hora final daremos paso a las preguntas. Como queremos empezar ya cuanto antes, voy a dar paso a Luis Dorrego, que nos ofrece una charla sobre las emociones como aliadas. Luis Dorrego es director de expresión y liderazgo sistémico, formador, constelador, escritor. Lleva subido a los escenarios desde los 14 años. Más tarde empezará a interpretar a diferentes personajes de teatro y actualmente se dedica a la formación en desarrollo personal y profesional, ofreciendo diferentes formaciones para enriquecer y potenciar a las personas. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias al Ayuntamiento. Muchas gracias a vosotras por invitarnos y por poder aportar dentro de de mi modesta situación, de mi modesta posición, pues algo que pueda ayudaros, ¿no? No solamente en estos tiempos, sino también en cualquier tiempo, ¿no? Gracias, eso es lo primero. Me he puesto ya el reloj para ver cuántos minutos voy consumiendo, esto parece la tele, y simplemente, como decía mi compañero, pues vamos a hacer lo posible, voy a hacer lo posible por aportar algún pequeño ingrediente en nuestra vida cotidiana. Lo que yo quiero hablaros es de que nuestras emociones son nuestras aliadas, a no ser que no sepamos qué son nuestras emociones, ¿no? Nuestras emociones son nuestras aliadas, pero en estos días donde quizás se haya incrementado de alguna forma el nivel emocional, a mí sí me ha incrementado, yo he pasado por picos emocionales muy altos, me imagino que todos vosotros y vosotras también. He tenido que recurrir a cosas que yo he aprendido y que pongo en práctica con más personas en mi trabajo individual o grupal, para hacerme cargo de que lo que estoy viviendo es absolutamente normal. Quiero decir, no es normal lo que estamos viviendo, pero sí como yo lo estoy viviendo. Mi cuerpo me está avisando de lo que yo estoy viviendo,
viene por algún motivo que no solamente es mental, sino también emocional. A mí me gusta, como muchas personas, dividir el quién yo soy, que soy muchas cosas, pero hay una parte que me gusta decir que somos cuerpo, mente y emoción, y que nuestra mente está muy presente en nuestro día a día, nuestro cuerpo solamente cuando nos molesta algo o cuando nos pica, y las emociones pues cuando las vivimos a niveles muy altos, es decir, cuando también nos molesta y nos molestan en el cuerpo. Entonces me gustaría compartir una cosa con vosotros, con vosotras, una cosa que me pasó anoche y me ha pasado hoy, que viene como ejemplo de todo esto que os estoy diciendo. Y resulta lo siguiente, ayer por la tarde, anoche, empecé a sentir como un nudo en el estómago. Supongo que muchos de vosotros lo habéis sentido y especialmente a lo mejor en estos días. Y bueno, un nudo en el estómago puede ser por muchos motivos. Puede ser por bueno, algo digestivo, puede ser por algún pensamiento que se me repita a mí mucho, o puede ocurrir pues porque me esté pasando algo emocionalmente que no me estoy dando cuenta. Entonces, como yo vengo del teatro, como os ha dicho Carla, pues tengo mucha práctica en esto de sentir las emociones. Yo fui actor 10 años y luego enseñé 10 años a los demás actores míos de mis compañías como director a actuar y como profesor también. Entonces, rápidamente dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo yo? Y eso que estaba sintiendo era una profunda y grande tristeza. Sentí tristeza. Y en lugar de hacer lo que a mí me habían enseñado a hacer, que era ocultarla, dije, no, vamos a ver qué me está diciendo mi tristeza. Voy a ponerla sobre la mesa, voy a compartirla y a ver qué me está diciendo, porque yo tengo muchos motivos para estar triste estos días. Luego quizás nos dé tiempo para explicar un poquito de para qué sirve cada una de las emociones que vivimos, y yo ya sé, y forma parte de mi vida, que la emoción de la tristeza sirve para decirme que algo he perdido. O sea, cuando yo me siento triste, me pregunto rápidamente, ¿qué he perdido? ¿Qué siento que he perdido? Cuando mi hijo, yo tengo un hijo de 9 años, me dice, papá, estoy triste, también le pregunto inmediatamente, ¿qué sientes que has perdido? Puede ser algo tangible o puede ser simplemente pues, el hecho de terminar algo, ¿no? Y siempre estamos ganando algo y siempre estamos perdiendo algo. Entonces, en lugar de esconderla, me dije, no, voy a ponerla, voy a sacarla, voy a ver qué pasa. Y sucedió una cosa muy curiosa. Mi pareja, la que, bueno, llevamos 6 meses juntos, pero imaginaos 3 meses de confinamiento, pues no nos hemos visto mucho, no hemos podido hacer una relación, digamos, normal, ¿no? Hemos estado 2 meses sin vernos y nos han quitado, ¿no? Hemos perdido la oportunidad de crecer como pareja en una situación normal. Me dice, pues oye, mañana yo me suelo dar un paseo todos los días que puedo con música por la calle. Ese paseo es como mi meditación. Me ayuda a ponerme a tono y me ayuda a concentrarme y me ayuda a explorar zonas creativas mías. Y me dijo, pues mañana si quieres te acompaño. Y dije, sí, vale, vamos juntos al paseo. Pasaron un par de horas a la noche y yo sentía como que esa sensación, ese nudo en el estómago, esa presión en la boca del estómago, se me iba subiendo al pecho y me sentía cada vez más triste. Y en la última llamada de la noche le comenté, mira, mejor que no, prefiero estar solo mañana. Creo que necesito estar solo para que salga esta parte emocional mía. Esta mañana me he despertado con la misma sensación. Anoche el sueño no me hizo quitarme nada. Y esta mañana me he dado un paseo y lo primero que ha aparecido, algo que estaba reteniendo, eran mis lágrimas. Y como una vez más por la calle, pues he dejado que esas lágrimas salieran. ¿A qué ha contribuido? Pues a quitarme esa presión que tenía en el cuerpo. He permitido que la emoción saliera y luego he usado mi mente para preguntarme de dónde venía todo esto. Y una vez más, mi mente me ha respondido que hemos perdido muchas cosas, que son días que hemos perdido muchas cosas.
Di un taller hace unos días con 10 valientes que se animaron hace casi 3 semanas a hacer un taller presencial en Madrid y empecé el taller preguntando qué habíais perdido en estos días. No, estos días me han venido muy bien porque me he dado cuenta de muchas cosas y he ganado todo esto. Digo, sí, y además, ¿qué he perdido? ¿Qué habéis perdido? Bueno, yo empecé a contar las cosas que había perdido y ellos se hicieron despejo y se dieron cuenta de que habían perdido también. Y que había dos tipos de personas. Los que querían seguir en el caballo todo el tiempo, ¿no? Yo siempre voy ganando, siempre voy al trote, siempre... No, a mí esto de la tristeza no me importa, yo sigo caminando, yo sigo para adelante, yo sigo hacia el futuro, hacia mis metas, hacia mis objetivos, no me puedo permitir estar triste, es más, no me puedo sentir ningún tipo de miedo. Y había otro tipo de personas que sí, que se permitían, como por ejemplo la tristeza, bajar un momento, descansar, sentir esa tristeza para recuperar fuerzas y volver otra vez hacia arriba y montarse en el caballo para conseguir sus objetivos. Y cuando miramos las emociones, primero creemos que hay emociones positivas y hay emociones negativas, cosa que es para mí un gran error. De hecho, acabo de leer un artículo de una persona muy renombrada en el campo de la inteligencia emocional que escribe hoy que hay emociones negativas. Y yo no me lo puedo creer. Para mí, para muchos como yo, las emociones siempre son positivas. Están puestas en nuestro organismo, están desarrolladas en nuestro cerebro mamífero para defendernos, para avisarnos, para poder sobrevivir, que es lo más importante. El cerebro está hecho para esto, para sobrevivir en el mundo. Es un cerebro desarrollado hace millones de años, pero que hoy todavía no sirve para lo mismo. Entonces, ¿de qué forma las emociones pueden ser algo negativo si forman parte de nuestro cerebro biológico que nos permiten estar en el mundo? ¿No sería más importante preguntarnos para qué sirven nuestras emociones? ¿Para qué están puestas? ¿Para qué el ser humano, además de un cerebro racional, tiene un cerebro más primitivo, un cerebro emocional? ¿Por qué vamos a seguir siendo como personas del siglo pasado y los anteriores que decían, como mi padre, que las emociones son fruto de personas de baja condición? Eso de las pasiones, las emociones. ¿No sería mejor saber para qué sirve cada emoción? ¿No sería mejor saber de qué forma yo podría vivir con las emociones como aliadas, como algo beneficioso que me está informando a mí de quién yo soy y de lo que me está pasando? Tenemos dos obstáculos, ¿no? Un obstáculo que es el hecho de que nuestra educación nos dice que las emociones son negativas. Que las emociones no hay que sentirlas, ¿no? Especialmente estas negativas, ¿no? Como el miedo, la alegría, la tristeza, y que además, pues como no estamos en contacto con ellas, pues mejor sentirlas a niveles muy altos cuando ya no podemos modularlas, ¿no? Os quiero ir enseñando cosas que he escrito para que vayáis tomando esa nota que decía antes Carla. Entonces, bueno, pues si os sirve de orientación, ir viendo que todas nuestras emociones son necesarias porque forman parte de nosotros. Es fruto de nuestra evolución, se han adaptado a quienes somos nosotros y que sirven para sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las emociones? Y me queda muy poco tiempo, Dios mío, esto es increíble, ¿no? Me quedan 4 minutos. ¿Cuáles son nuestras emociones básicas? Pues las emociones básicas son 6, según Paul Ekman, que yo les sigo, y son la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco y la sorpresa. Estas son necesarias para nuestra supervivencia. Cuando nos pasamos de los niveles bajos, que es donde nosotros estamos generalmente, nos vamos a las cargas emocionales. Y de la alegría pasamos a la euforia, de la tristeza a la depresión, del enfado a la ira, a la rabia, del miedo al pánico, a la ansiedad, del asco a la repugnancia, de la sorpresa
al asombro. Nosotros no reconocemos las emociones a niveles bajos, nosotros las reconocemos a niveles altos. Si vosotros os preguntarais cuántas cosas os dan alegría a lo largo del día a niveles bajos, seguro que os sorprendería. A mí, un día de sol o una puesta de sol, el beso de mi hijo, un pequeño logro, me da alegría a nivel 1, 2. No necesito irme a ninguna fiesta, ni a ninguna terraza, ni a ningún evento para sentir alegría. Yo a nivel bajo estoy sintiendo alegría todos los días, a todas horas. Igual que la tristeza, estoy perdiendo cosas todos los días. Si yo me fijara en lo que me da alegría todos los días, quizás me convertiría en una persona feliz. Pero no, mi mente tiende a estos 60, 100.000 pensamientos que tengo diarios a mirarlo de una forma negativa para sobrevivir, porque mi cerebro está hecho para sobrevivir. Pero puedo cambiarlo. Puedo cambiar y mejorar mi mente para darme cuenta de que emocionalmente estoy ganando cosas, de que emocionalmente estoy perdiendo cosas, de que emocionalmente estoy teniendo miedo. A mí me da miedo, estos días dan miedo. Pongo la tele y me da miedo. Pero si realmente saco fuera esas emociones, como yo he hecho esta mañana, si me permito sacarlas fuera, es una válvula de escape que a mí me está permitiendo vivir con mis emociones como aliadas. Si me doy cuenta para qué sirven, tanto la alegría como la tristeza me ayudan a convivir, a socializar. La alegría, imaginaos, en una caverna, que es de donde viene todo esto, yo cazo una pieza y si no comparto, tengo más riesgo a perecer, a no sobrevivir, que si lo comparto y hago tribu. La tristeza igual. Imaginaos hoy la falta de consuelo que han tenido ciertas personas. Y el consuelo proveniente de la tristeza me ayuda a socializar también, a estar más unido, a no sentirme solo. ¿Por qué? Porque necesito a los demás. Y las emociones me ayudan a eso, a sentirme con los demás, a estar más cerca de ti, a estar contigo. El enfado a mí me sirve para poner barreras, para poner límites, me sirve para decir que no, cosa que me lleva a la asertividad y que a veces pues, muchas personas adolecen, ¿no? El miedo me sirve para sobrevivir, el asco para protegerme, la sorpresa para aprender. Y si yo me doy cuenta, si yo pongo mi foco de atención en todo esto durante todo el día, que es lo que hacen los actores, quizás pueda convertirme en una persona más feliz y pueda modular las emociones y no dejarme embargar por ellas y hacer que mi mente no piense. Os propongo esto, que os deis cuenta de cómo vivís las emociones y que incluso hicierais un diario emocional para vivir y para reflejar en un diario cómo estáis viviendo el día a día emocionalmente y ser más conscientes de que las emociones a niveles bajos las podemos modular. El tiempo se me ha acabado, así que muchas gracias y nos vemos luego. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Ha estado súper interesante, súper puntual también. Nada, yo no me sale ahora la palabra, recabar, ¿no? de todo esto que has dicho, el diario emocional, que es súper interesante, porque a veces es verdad que las personas, pues eso, nos vamos... vamos sintiendo emociones y hasta que no se hacen una bola y llegan a ese grado tan alto, no las permitimos. Entonces, súper interesante. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a pasar ahora con Pilar Ruiz Cajas, que nos va a hablar de cómo cuidarse y amarse. Pilar es una de nuestras primeras voluntarias del Proyecto Social Desarrollo Humano en Marbella, coach profesional certificada, creadora de coaching yoga hace más de 15 años, profesora de yoga y meditación con instrumentos vibracionales como los cuencos tibetanos y la propia voz, cooperante y voluntaria de la Fundación Luna Nueva de Coín, entre otras, delegada de Andalucía y vicepresidenta de la ONG Construye Mundo. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Comienzo, ¿no? Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues lo primero agradecer a vosotras, a ti y a Pilar, por este canal que habéis abierto de Influencer, Desarrollo Humano.
Agradecer también al Ayuntamiento y a las asociaciones de COIN, de las que de alguna manera soy parte, y a todas las personas que están aquí con nosotros y compartiendo esta tarde, o sea, que están dedicándonos nuestro tiempo. Bien, pues como tenemos el tiempo muy reducido, yo decía, bueno, esta conferencia, esta charla que voy a dar de 15 minutos, el problema que tengo es precisamente darlo en 15 minutos, porque da para mucho, ¿no? Voy a dar unas puntualizaciones, cositas básicas de cada área de las que vamos a hablar, y bueno, si al final os lleváis cada una de las personas una cosita, pues me parecerá que hemos conseguido el objetivo. Vamos a hablar de cuidarse. Cuidarse, vamos a ver, yo pregunto, ¿a quién cuidáis? ¿A quién? Supongo que tú, muchas personas o algunas estaréis pensando, pues cuidamos a los niños, a los ancianos, cuidamos a las personas que queremos, a las personas que amamos. Entonces, una de las cosas que nos ocurre con cierta frecuencia, a algunas personas más que a otras, es que cuidamos a los demás, pero se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos. Cuando partimos de la base de que si uno se cuida, se está queriendo, se está amando, y desde ahí estamos queriendo y amando más al otro. O sea, nos estamos llenando para poder dar, para poder transmitir y dar todo eso que tenemos dentro de nosotros. No sé si se me ha quedado la pantalla bloqueada. No lo sé. Bueno, yo voy a seguir hablando. Porque no te vemos perfectamente, ¿eh? Vale, vale. Perfectamente. Vale. Bueno, pues dentro de ese cuidarse, en estos momentos que estamos viviendo, en esta época que nos ha tocado vivir, mi propuesta es que seamos nosotros, de una manera, dentro de nuestras posibilidades, como un junco, que a veces se puede tambalear, pero depende de nosotros en muchísima medida, que podamos sentirnos bien, que podamos estar bien aparte de lo que nos ocurra afuera. O sea, hay una parte que depende de nosotros y esa parte es muy grande. O sea, tenemos la capacidad de elegir cómo sentirnos incluso ante las catástrofes más grandes. A mí la película esta de La vida es bella, durante los días del confinamiento, pues me la vi como 2 o 3 veces más, porque me sentía a veces tan mal y tenía las emociones, como decía antes Luis, fluctuando continuamente, que bueno, me la ponían y me parecía tan descriptiva de lo que realmente podemos llegar a conseguir el ser humano si nos damos cuenta de la posibilidad que tenemos de elegir cómo sentirnos y cómo comportarnos, o sea, elegir y no reaccionar, ¿no? Bueno, pues para conseguir ese cuidado que es amor hacia uno mismo, para poder dar después, después, yo propongo pues trabajar el cuerpo, conocer el cuerpo, conocer más la mente y ser más los capitanes de nuestra vida, conocer también nuestra alma, nuestro espíritu, eso que no sabemos qué es, pero que está ahí dentro, ¿no?, de nosotros, nuestro corazón, incluso más profundo que nuestro corazón. Y bueno, a partir de ahí, pues por supuesto, ser agradecidos, ser generosos, no hace falta que sea con una asociación, que puede ser, pero sobre todo con tu compañero, con tu compañera, con la persona que tienes enfrente, ser lo más generoso y compartir lo que tienes y lo que eres, ¿no? Bien, pues a ver, dentro de todas esas propuestas, comenzamos por el cuerpo. El cuerpo es nuestro, digamos, nuestro templo, es donde estamos, ¿no? Es lo más tangible que tenemos cada persona. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que si cuidamos ese cuerpo, ese templo, pues desde ahí vamos a conseguir estar mucho mejor, porque yo hablo de cuerpo, mente, alma o espíritu, o como cada uno quiera llamarlo, ese ser interior que tenemos dentro de nosotros, para conseguir un bienestar emocional, que es de lo que se trata nuestra conferencia de esta tarde. Entonces, lo primero es
empezar a sentir nuestro cuerpo y darnos cuenta de qué partes nos pueden molestar, tenemos tensas. Eso sería lo primero. Otra cosa importantísima es el movimiento del cuerpo. No importa si estás sentada. Hace 2 años se me rompió un pie y estaba sentada en una silla y bueno, en casa porque no me podía mover mucho. Pero movía el cuerpo, movía las manos, movía la cabeza. Intentaba todos los días hacer un poco de ejercicio. Entonces, la propuesta es que ya lo sabemos, pero se nos olvida. Todos podemos hacer algo de ejercicio, sea correr, fitness, yoga o andar y dar un paseo, intentando siempre ser muy consciente del cuerpo. Porque, bueno, se me ha olvidado de decir, el hilo conductor de todo esto sería la respiración. La respiración nos conecta con nuestro cuerpo, nos conecta con nuestra mente y nos conecta con nuestro espíritu, digamos, o nuestra alma, ¿no? Entonces, esa es la primera propuesta. Moverse, ejercicio, elegir algo que te haga sentir bien. No lo que te digan que tienes que hacer, sino si te gusta bailar, pues baila todos los días. Si te gusta el campo, pues salir al campo todos los días. Moverte. Y luego, por supuesto, ser un poquito más conscientes, estar un poquito más pendientes de la alimentación. Intentar tomar una alimentación más equilibrada, más de la zona, productos de la zona. Y bueno, pues no comer con esa ansia que a veces, ¿no?, podemos comer tapando emociones, tapando en muchas ocasiones, tapando ciertas emociones que es más fácil taparlas así que verlas, ¿no?, y que mirarlas, como comentaba Luis, ¿no? Entonces, bueno, ante el cuerpo, digamos que esas dos cosas sería igual. Cuando hablamos de cuidarnos, siempre nos tenemos que imaginar, pues por ejemplo, ese bebecito, ¿no?, ese bebé que cuidamos con ese amor, con ese cariño, que le damos lo mejor que podemos, que estamos ahí completamente pendientes y con plena atención. Pues eso mismo dárnoslo a nosotros, porque se nos olvida muchas veces. Yo, vamos, a mí se me olvida y a la gente que tengo alrededor, por mi trayectoria profesional, que trabajo con gente siempre, pues se nos olvida el cuidarnos. Luego, vamos a la mente. La mente, vamos a ver, es el loco de la casa, los pensamientos que son los locos de la casa, que van todo el día saltando. Normalmente los pensamientos van al futuro o al pasado y normalmente o en muchas ocasiones van a lo que no hemos hecho, hemos dejado de hacer o anticipándonos a situaciones que a lo mejor ni ocurren. Entonces, mi propuesta es también observar, hacernos más conscientes de nuestra mente, de nuestros pensamientos, para traerlos al momento actual, al momento de lo que estás haciendo. Si estás cocinando, estás cocinando. Si estás cantando, estás cantando. Lo que estés haciendo. Y si estás paseando, estás paseando. No intentar observar y darnos cuenta de que somos capaces de poder traer la mente a ese momento. Eso es una práctica que es muy difícil porque, por lo menos para mí, yo no sé si dentro de todas las personas habrá alguien que lo ha conseguido. Para mí es súper difícil porque llevo un montón de años ya trabajando con él a nivel de conciencia, a nivel de coach, de yoga, de muchas cosas, aprendiendo y practicando continuamente y me cuesta muchísimo. Pero se puede. Yo ahora mismo consigo cosas que antes no. En definitiva, es un ejercicio, es una práctica igual que la del cuerpo. Es practicar continuamente y volver al momento presente. Es una de las técnicas mejores al compás de la respiración, que como he dicho es el hilo conductor de todo. Después pasamos al alma, que es la parte espiritual del ser humano. Cuando digo espiritual no digo religioso, digo espiritual. Da igual la religión que cada uno tenga, eso es cada uno muy libre, pero yo creo que todos nos hemos dado cuenta en algún momento que dentro de nosotros hay algo que a veces alcanzamos a ver o a sentir y no sabemos muy bien, ¿no? Es lo que yo llamo el ser interior, esa vocecita, eso que tenemos. Bueno, incluso yo en mis meditaciones siempre es lo más gráfico que se me ocurre. Pon la atención en tu corazón. Y una vez que estás en tu corazón, entra un poquitito más adentro. Y ahí empieza a florecer como una semilla que digamos que es nuestra esencia.
Y ya a partir de ahí cada uno que piense o que depende de su religión, ¿no? Ya cada uno que... Pero eso lo tenemos todos, independientemente de la religión que profesemos. Entonces, para cuidarnos, también hemos de ponerle atención a esa parte. Y eso es muy fácil. Cuando estamos tocando un bebé, acariciando un bebé, ¿quién no siente un amor hermoso y una conexión? O cuando estamos paseando por la naturaleza y de repente hay olor a tierra o al mar y hay momentos de estos que se llaman como ¡pum!, que de repente sientes un amor y una alegría y una felicidad que bueno, que no tiene como explicación. Pues digamos que esa es una de las maneras, entre otras, que puede ser ir a una iglesia, al que le guste, un templo, cantar un mantra o rezar el rosario. Cada uno lo consigue de una forma, pero hay muchas maneras muy sencillas, muy simples, que nos conectan con esa espiritualidad que tenemos el ser humano. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a ir cerrando para que no me... 3 minutitos más o menos. ¿3? 3 minutitos. Bueno, pues entonces voy bien. Luego, bueno, no quería olvidar de decir el entorno, ¿no? Cuidar nuestro entorno, porque lo tenemos muy olvidado. Si cuidamos nuestro entorno, nos estamos cuidando a nosotras también. Y estamos repercutiendo en que nuestro bienestar crezca a la vez que el bienestar de los demás. Luego, bueno, pues no quiero dejar de decir lo importantísimo que es la mejor medicina que yo conozco, la del agradecimiento, levantarnos agradeciéndonos cada cosa que tenemos y cada cosa que somos, desde nuestros dedos de los pies hasta nuestra casa, sea más bonita o más fea. Es decir, poner nuestra atención en lo que sí tenemos, no en lo que no tenemos. Agradecer a nuestros hijos, a nuestros padres, a cualquier persona lo que nos aporta, más que criticar lo que no nos aporta, que suele ser un deporte a veces bastante frecuente. Entonces es poner la atención, porque la atención es como el sol, a medida que la reflejamos más crece y más brilla, ¿no? Y ser muy agradecidos, eso es una medicina maravillosa. Y también, bueno, pues la generosidad, el compartir, el ser solidario, y ya decía al principio, no es necesario que formes parte de una asociación, de una ONG, no es necesario, si te lo sientes así y te gusta, pues fenomenal, pero si no, compartir lo que tengas, lo mucho, lo poco, porque desde compartir un plato de comida, compartir una sonrisa, es lo mejor que podemos dar a los demás, y si lo estamos dando, nos estamos sintiendo nosotros mejor, nos estamos cuidando y estamos cuidando a los que están alrededor, con lo cual nos estamos amando y estamos amando a los demás. Y, por ejemplo, en estos tiempos, una de las cosas que no quiero dejar ya y termino es sonreír. Aunque llevemos una mascarilla, aunque tengamos aparatos en la boca, que son horrorosos, aunque sea lo que sea, sonreír, porque podemos sonreír con los ojos y hay algo que sube y hay una energía que fluye hacia arriba y la persona que te mira, por el tema de las neuronas espejo, porque además lo podemos comprobar todos, si tú sonríes a alguien, la otra persona sin darse cuenta sonríe. O sea que una sonrisa podemos darle al otro toda nuestra alegría, le estamos cuidando y de paso nos estamos cuidando y estamos amando y entonces nuestras emociones pues están siendo lo mejor posible, somos más los capitanes de nuestra vida. Y bueno, con eso espero, ya os digo, que con una cosita que os llevéis, quería haber hecho preguntas, que fuera un poco, aunque no es interactivo, pero vamos, esto es como una carrera. Muchísimas gracias a todos los que estáis y todas las que estáis ahí. Un beso. Muchas gracias a ti, Pilar, por todos los trucos que nos has dado y las pautas. Las preguntas, por supuesto, apuntarlas, podéis ir escribiendo por el chat y yo las voy recopilando y al final, en la media horita final, vamos a compartir con todos los ponentes. Bueno, recopilando sobre esto que nos has contado, Pilar, pues eso, recordar elegir cómo sentirnos. Es súper importante el poner la atención donde yo quiero realmente, ¿no? Esto que nos ha contado.
la respiración, las pautas sobre todo de estar en el presente, de agradecer, de compartir y de sonreír. Porque a veces el cerebro es muy tonto, por así decirlo. El cerebro, tú sonríes y no sabe si realmente estás feliz o no, pero hay unas cosas, unos neurotransmisores y unas conexiones en el cerebro, ¿no? A nivel ya biológico, que la sonrisa conecta con ciertas partes del cerebro y genera unas endorfinas. Entonces, el cerebro es tonto. Vamos a tratarle como nosotros decidamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Vamos a pasar ahora con Juan Navarrete, que va a tratar la mente compasiva. Juan Navarrete es psicólogo, coach, escritor y formador para que las personas consigan sus sueños. Dedica su vida a ayudar a las personas a comprenderse y a quererse como son y sobre todo comparte todo lo que él mismo va encontrándose en su propio camino. Dice de sí mismo que su niñez la transitó alternando entre dos zonas bien diferenciadas, una en la que vivía con miedo y otra en la que se encontraba más a salvo. Buenas tardes, Juan. Vamos a activarte el micro. Ahora. ¿Ya me oyes? Te oímos. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Vale, ok. Bueno, ¿yo para qué estoy aquí? Pues yo estoy aquí para convenceros a todos y a todas de que necesitamos desarrollar una mente compasiva. ¿Y por qué necesitamos desarrollar una mente compasiva? ¿Por qué eso? Yo os lo cuento con una historia personal, ¿vale? Hace aproximadamente unos 7, 8 años, mientras estaba escribiendo mi libro, un libro que publiqué hace unos años, un libro de espiritualidad, desarrollé un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad, la diferencia que tiene con la ansiedad normal, mientras que la ansiedad normal es una emoción muy similar al miedo y que parte del miedo y que nos ayuda a anticiparnos a determinadas situaciones que pueden ser conflictivas o peligrosas para nosotros. Un trastorno de ansiedad es cuando esa ansiedad, en vez de estar ahí para ayudarnos, pues es una ansiedad desadaptada, ¿no? Los seres humanos, a diferencia de los animales, un animal nunca va a desarrollar un trastorno de ansiedad. Un animal siente o miedo, o siente ansiedad, o siente la emoción que tiene que sentir en el momento presente, pero los seres humanos tenemos una ventaja evolutiva que en muchas ocasiones se convierte en una gran desventaja, ¿no? Y es que tenemos una mente reflexiva, es una mente que puede pensar sobre sí misma y que puede observarse a sí misma como si se estuviese viendo en un espejo. Entonces, el trastorno de ansiedad se forma cuando yo observo mi ansiedad y en vez de considerar que es una aliada, como decía antes Luis Dorrego, pues la considero una enemiga. Entonces, en vez de sentir ansiedad por lo que puede suceder o lo que está sucediendo en mi vida, empiezo a sentir ansiedad ante esa ansiedad. Empiezo a sentir miedo de que aparezca ese sentimiento. Y comienzo a luchar contra mí mismo porque no me permito experimentar esas sensaciones desagradables, que no negativas, que nos produce esa emoción. Entonces se crea un bucle de la mente contra sí misma, ¿no? Esto nos lleva a darnos cuenta de que los seres humanos tenemos que vivir en dos realidades distintas. Una realidad que es la realidad del mundo, la realidad de los hechos, la realidad donde nos movemos, y otra que es nuestra realidad psicológica, en la que pueden suceder diferentes eventos que no son del todo reales, sino que son imaginarios, pero que nuestro cerebro los termina interpretando como realidades igual, ¿no? Entonces, si tenemos que vivir en dos realidades, en una realidad en la que no podemos controlar todo lo que ocurre, mira, de pronto hace 3 meses ni siquiera nos imaginábamos en la situación en la que nos íbamos a ver envueltos, y todo lo que hemos vivido, ¿no? Es un mundo que no podemos controlar. Pues imaginaos un mundo interno que también esté descontrolado continuamente, ¿no? La única manera, yo cuando tuve aquel trastorno de ansiedad estaba enfadado con los médicos porque me decían que tenía ansiedad, estaba enfadado conmigo mismo por tener ansiedad porque yo decía, bueno, y yo siendo psicólogo, ¿yo cómo puedo estar desarrollando
un problema de ansiedad, ¿no? Estaba enfadado conmigo, con mis emociones, con mi cabeza, con mi cerebro, con todo el mundo que me decía, pero no te sientas así, pero es que son tonterías, pero es que lo puedes ver de otra manera. Estaba enfadadísimo con todo el mundo. Y la única manera, fui a diferentes terapeutas, kinesiólogos, otros colegas psicólogos, y al final de la única manera en la que pude resolver ese trastorno fue a través de la autocompasión, de desarrollar una mente compasiva, de comenzar a ser compasivo conmigo mismo y permitirme experimentar mis propias emociones. Y darme cuenta de que esas emociones simplemente estaban ahí para indicarme algo. Me están diciendo, está ocurriendo algo fuera o está ocurriendo algo dentro. La emoción no es el problema es lo que causa la emoción. La emoción simplemente viene a que actuemos, a que hagamos algo, ¿no? En mi caso, el problema se encontraba dentro de mí mismo, en la lucha que yo mantenía contra mis propias emociones. Cuando yo comencé a aceptar esa emoción, cuando comencé a darme permiso a sentir ansiedad o a sentir cualquier otro tipo de emoción de las que no me gustan, comenzó a resolverse ese problema que yo tenía, ¿no? Esto nos lleva a otro punto, y es que la compasión es una práctica. La compasión es algo que podemos practicar y como práctica es algo que podemos aprender. No es algo que algunas personas iluminadas y maravillosas y magníficas sienten, sino es algo que nosotros podemos cultivar en nuestras vidas, ¿no? Esto es una idea que proviene de la psicología positiva. La psicología, cuando comenzó hace aproximadamente algo más de un siglo, a finales del siglo XIX, se centró un poco en el estudio de lo que eran los fenómenos internos, de lo que era la experiencia interna de las personas. Ya después fue ampliándose y fue entrando en otras ramas en las que ya estudiaba el comportamiento, el porqué de nuestros comportamientos, y se fue ampliando a otras ramas el porqué de nuestros pensamientos y cómo influían también nuestros pensamientos en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de comportarnos. El problema es que la psicología, durante casi un siglo, se ha centrado en un modelo médico. Y es en un modelo en el que se centra en la patología, en cuando la mente no funciona bien, en cómo arreglar lo que no está funcionando, ¿no? Porque fue influida pues, por el modelo médico que imperaba en aquel entonces. Y no fue hasta finales de los años 90 que un grupo de psicólogos comenzó a observar la mente desde otro punto de vista y comenzó a observar la mente desde qué podemos hacer, no tanto para corregir el malestar psicológico, sino qué podemos hacer para promover el bienestar psicológico. Fue Martin Seligman, que desde el año 96, Martin Seligman es una de las autoridades máximas dentro del desarrollo de la psicología positiva. Él estuvo durante muchísimos años estudiando la depresión y el papel de la indefensión en el desarrollo de la depresión, y fue el que se planteó con valentía el decir, hay que cambiar el modelo, no podemos estar centrándonos siempre en la patología, en lo que hay que corregir, sino que tenemos que buscar nuevas formas y darle una nueva utilidad a la psicología. Y él se dio cuenta, buscando de qué manera planteaba cuando lo nombraron presidente de la Asociación de Psicólogos Americana, se dio cuenta de que tenía que buscar una forma de presentar a la comunidad científica todos estos postulados, todas estas teorías, sin recibir el rechazo, porque al final todo en psicología y en ciencia, todo lo que se plantea como novedad, siempre en un primer momento tiene como un llevarse las manos a la cabeza, como diciendo, ¿qué está diciendo este hereje que nos está aquí contando esta historia, ¿no? Entonces Martin Seligman no sabía cómo plantear el modelo. Y tuvo una experiencia mientras regaba su jardín un día, en el que estaba su niña, una niña de 5 años, que se llamaba Nikki, y estaba allí, pues, como cualquier niño en un jardín, pues saltando, gritando, disfrutando de que el padre estaba regando, mojándose, pues haciendo todas las cosas que hace un niño. Y él, ya harto, pues mandó a la niña para dentro de la casa, niña, vete ya para adentro, que me tiene harto, y no me dejas de hacer las cosas. Y la niña, pues, se fue tan tranquila. Pero al rato volvió y le dice, yo tengo que hablar contigo muy seriamente, papá. Y él, pues se quedó así como sorprendido de las palabras de la niña, y la niña le dice, ¿tú te acuerdas cuando yo
era pequeña, que no paraba de llorar y de llorar y de llorar, y todo el mundo me decía que yo era una llorona. Dice, bueno, pues cuando yo cumplí los 3 años, del día de mi cumpleaños, decidí que yo ya iba a dejar de ser una llorona. Y si yo conseguí eso con 3 años, tú, con la edad que tienes, puedes dejar de ser un cascarrabias si te lo propones, ¿vale? Aquello hizo que se iluminara, ¿no? Fue el eureka de Martin Seligman, porque se dio cuenta, si mi hija con 3 años ha sido capaz de resolver esa problemática interna que ella tenía y ese conflicto interno, en realidad la psicología no debería de ir enfocada a corregir, sino a potenciar esa fortaleza que la niña me está demostrando que ya tiene. Y entonces ahí es donde él formula su primer modelo de psicología positiva, en el que nos dice que la felicidad es algo que simplemente sucede. Simplemente cuando nosotros estamos en las condiciones óptimas, pero que nosotros podemos generar y crear un terreno fértil para que esa felicidad crezca y florezca dentro de nosotros. Y entonces él lo que nos dice es que la felicidad es el producto de... la felicidad no significa sentirnos siempre bien o siempre alegres, sino el saber también enfrentarnos a los desafíos que la vida nos plantea desde una posición fuerte y desde una posición resolutiva. Entonces él nos dice que podemos desarrollar una serie de fortalezas que tienen que ser entrenables, porque si no, no serían fortalezas, serían talentos o serían virtudes, que cada persona nace con ellas y el que no nace con ellas, pues mala suerte, sino la psicología tiene que ofrecer soluciones. Y esas fortalezas pues las agrupa alrededor de 6 ejes. Uno de esos ejes es el autocontrol y la autorregulación, esa capacidad de nosotros de poder hacer cosas que no nos gustan porque están vinculadas y son significativas para nuestras metas, o el de poder dejar de hacer cosas que nos gustan porque no son significativas para nuestras metas. Es la capacidad de objetividad, la capacidad de curiosidad y de sorpresa y de buscar el cultivar la mente. La humanidad, que ahí es donde englobaríamos también la compasión, y la trascendencia, o sea, la capacidad de darle significado a nuestra experiencia. Porque como seres racionales, nuestro córtex nos vuelve en buscadores de sentido. A nosotros ya no nos basta la supervivencia, tenemos un pie dentro del mundo de la supervivencia porque en nuestro cerebro hay una parte que no la podemos eliminar y que está ahí para cuidar de nuestra supervivencia, pero nuestro cerebro ha evolucionado en una dirección en la que ha puesto un pie en la necesidad de darle sentido a nuestra vida y a nuestra experiencia. La autocompasión o la compasión es una forma de darle sentido a nuestra vida y de darle sentido a nuestros actos. Al mismo tiempo que es una forma de sanar y de construir un mundo muchísimo mejor para todos. Entonces, la compasión es una habilidad, la compasión es una fortaleza que podemos entrenar, que va a tener una cantidad de beneficios increíbles, ¿no? Hoy en día estamos viendo cómo cada vez ciencia y espiritualidad cada vez están mucho más cercanas y cómo la psicología actual está retomando todas las teorías y todos los principios que nos han venido enseñando y transmitiendo las diferentes corrientes espirituales y filosóficas para llevarlas a un laboratorio y quitándole el componente espiritual para que pueda servirle a todas las personas independientemente de su creencia, pues puedan servirnos, ¿no? El mindfulness es una de esas teorías. El mindfulness no es más que la meditación budista a la que le hemos quitado el componente espiritual o religioso, pero que cualquier persona puede beneficiarse de ello. Pues la compasión ocurre lo mismo. La compasión, hay un montón de experimentos que nos demuestran los beneficios tan increíbles que puede llegar a tener en nuestras vidas, ¿no? Imaginaos un experimento en el que se le saca a unas personas sangre antes de que practiquen la compasión, se les conduce a través de una práctica compasiva y se les vuelve a tomar otra muestra de sangre. Y se observa la expresión de los genes en una muestra anterior y en una muestra posterior. Y en la muestra posterior se ve que muchos de los genes que intervienen en los procesos inflamatorios del cuerpo, pues han quedado inhibidos. Y todo eso simplemente con
desarrollar una intención compasiva. Bueno, ¿qué podemos hacer? Después de todo esto que os he estado diciendo, ¿qué podemos hacer para entrenar nuestra compasión? Bueno, pues algo muy sencillo, y es algo que nos han venido diciendo todos los maestros espirituales durante toda la vida, ¿no? Y es, ama hasta a tus enemigos. Entonces, una práctica autocompasiva, hay que diferenciar entre compasión y empatía. La empatía es la capacidad de sentir lo que el otro siente. La compasión va un paso más allá y plantea una intención activa a la hora de eliminar o de mitigar el dolor del otro. De hecho, en el cerebro hay dos circuitos diferentes. La empatía tiene un circuito que está conectado a nuestras neuronas espejos y la compasión se conecta con las zonas motoras de nuestro cerebro. O sea, la compasión nos impulsa a la acción, a hacer algo por el otro o a hacer algo por nosotros mismos. Pues un primer paso podría ser centrarnos en las personas que queremos. Vamos a centrarnos en alguien que queremos, vamos a pensar en un posible dolor o desafío en el que esté viviendo y vamos a pensar qué puedo hacer para aliviar ese dolor. Después, cuando hemos practicado lo suficiente con las personas que queremos, vamos a practicar con personas que ni fu ni fa, que ni nos van ni nos vienen, ¿vale? Y vamos a centrarnos en qué posibles dolores o qué posibles desafíos pueden estar esas personas viviendo y de qué manera podemos nosotros contribuir a aliviar ese dolor. Y después vamos a irnos a las personas que nos fastidian y vamos a preguntarnos por qué actúan de la manera que actúan, qué herida están cargando y qué puedo hacer yo para aliviar el dolor de esa herida. De hecho, podemos hacer muchas cosas para actuar de manera compasiva. Podemos hacer cosas desde ser compasivos con nosotros mismos y llenar nuestro día a día de compasión, declarando simplemente una intención compasiva en todo lo que hacemos y que cada cosa que hagamos la consagremos a que esto que estoy haciendo sirva para el bienestar de todos los seres. El llenar nuestra mente con esa intención durante el día y todas nuestras acciones con esa intención nos va a conectar con una parte de nosotros que va a generar vínculos muy grandes con el mundo y que va a beneficiarnos a nivel de salud. Otra de las formas que podemos ser compasivos es no tomarnos el comportamiento del otro como algo personal, sino cuando otra persona actúa, en vez de ser reactivos y reaccionar a un comportamiento que no nos gusta o que no aprobamos, vamos a preguntarnos qué dolor, qué herida hay detrás de ese comportamiento. Y si yo quiero reaccionar, si quiero añadir más dolor al mundo, o simplemente elijo no añadir más dolor o más agresión al mundo. Y una de las cosas más importantes que podemos hacer para ser compasivos y llevar nuestra compasión más allá de nosotros es algo que es importante y es algo que Luis Dorrego ha hecho al comienzo, y es mostrar nuestra vulnerabilidad. Cuando nosotros somos capaces de bajarnos de ese caballo en el que él decía que muchas veces vamos montados y decirle a la otra persona, yo también siento dolor, yo también siento tristeza, yo también siento ansiedad, yo durante este confinamiento también me he sentido mal, hacemos que el dolor de la otra persona tenga sentido. Hacemos que el dolor de la otra persona sea menos doloroso, sea menos vergonzoso y que la otra persona pueda sentir compasión por su propio dolor y por sí misma y no sentirse mal con ella misma. Así que imaginaos 3 cosas tan sencillas que podemos hacer para ser compasivos. Y ya para terminar, y no enrollarme más, me gustaría terminar con una pequeña historia muy sencilla que ya resume todo lo que estamos hablando, ¿no? En el siglo I antes de Cristo, vivió un rabino llamado Gilel, al que conocían como Gilel el sabio o Gilel el anciano, a la que un día se le acercó un pagano para decirle, si eres capaz de contarme la Torá a la pata coja, yo me convierto al judaísmo. Y Gilel lo único que hizo fue levantar un pie del suelo y decirle, no le hagas a los demás lo que no desees que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Así que de todo lo que os he dicho en estos 15 minutos, si nos quedamos con esa frase
de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o su versión positiva, ama al prójimo como a ti mismo, o hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti, es suficiente. Y todo lo que demás que he dicho es comentario, ¿vale? Esa es la necesidad que tenemos de desarrollar una mente compasiva con los demás y con nosotros mismos. Porque este mundo en el que vivimos es nuestra responsabilidad. Y no podemos estar pidiendo responsabilidades siempre a los demás. Tenemos que empezar haciendo aquí y ahora lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchándome. Muchísimos besos a todos. Muchísimas gracias a ti, Juan. Súper interesante lo que nos has contado y sobre todo esas historias, ¿no?, que nos meten un poco en ese mundo mágico y de cuento. Muy interesante. Bueno, recordaros lo que os están comentando todos, ¿no? Al fin y al cabo siempre es permitirnos sentir, permitirnos emocionarnos, porque no nos han educado muchas veces a expresar, ¿no?, la emoción. Y se trata de eso para efectivamente, como ha dicho Juan y los anteriores ponentes, poder llegar al otro, poder establecer una comunicación más cercana, más compasiva, ¿no?, que es de lo que estamos hablando todo el rato. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Vamos a pasar ahora con Rafael Jurado, que es escritor y viene desarrollando desde hace 25 años una apasionada carrera de literatura infantil y juvenil. Ama las palabras y ellas encuentran en él alguien con quien asociarse. Realiza también una labor como coordinador de los clubs de lectura de la Biblioteca Municipal de Coín y desarrolla programas en televisión en Canal Coín TV. Tiene un sueño: hacer que sus libros sean leídos por miles de niños en todo el mundo y que estos puedan descubrir la magia que esconden las palabras a través de las suyas. Nos va a hablar de lo que nos hace felices. Rafael, ¿estás por aquí? Muy buenas. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias, Carla. Es primero un placer que me hayáis invitado. Describías mi currículum como escritor de literatura infantil y juvenil, pero yo hoy no iba a hablar desde esa perspectiva, ya que bueno, he desarrollado durante los últimos años el placer de entrevistar también y el placer de entrevistar a más de 500 personas dentro del crecimiento personal y se aprende mucho, como hemos aprendido hoy escuchando lo que nos dicen otros. Lo primero que quiero hacer también es agradecer a Pilar Zaragoza crear esta vía de comunicación multicanal, ¿no? Porque es importante que yo me siento muy feliz el hecho de que podamos hablar sobre emociones, podamos hablar de psicología y que cada día sean unas cuestiones que nos interesen más, ¿no? En tanto en cuanto busquemos las claves de la felicidad, más fácil nos resultará a todos encontrarlas. También agradecer a Belén González como concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Coín, bueno, pues que haya puesto esta oportunidad para que quizá también en Coín, cada día el tema de las emociones sea un tema que nos interese más y profundicemos más en ella. Yo sueño también, me hablabas de uno de mis sueños, yo sueño también con que las conversaciones en los bares cada día tengan más estas temáticas y nos convertamos todos en buscadores y de esas explicaciones que nos ayuden a llegar a la felicidad, ¿no? Bueno, en mi camino como buscador os contaré que bueno, como cualquier otra persona he encontrado esos montes, esas dificultades, esos desfiladeros escarpados, pero que todos esas experiencias nos llevan a un lugar mejor. Y como decía ese viejo idea de que Dios escribe recto con renglones torcidos, es decir, no penséis que nada de lo que os esté ocurriendo
no tiene una razón, no tiene un porqué y un para qué. Considero que somos privilegiados, como decía, porque estamos viviendo en un periodo que hemos denominado despertar de la conciencia. Quizá a finales de los años 80 del pasado siglo, pues se produjo una explosión en donde, como decía hace un momento Juan, ciencia y espiritualidad nos damos cuenta que explican la misma cosa y que si la ciencia no ha sabido hasta ahora explicar algunas cosas es porque los instrumentos de medición que utilizaba no llegaban a la totalidad de la realidad. En mi búsqueda encontré un espacio que se llama inconsciente y desde mi punto de vista hay que aclarar o hay que hablar de que el inconsciente es la gran habitación, o como decía el otro día una de las personas que entrevistaba, el gran océano en donde hay que bucear, hay que sumergirse para encontrar las razones a las cosas que nos ocurren. Así lo percibo yo. Yo comparto con todos los ponentes que han hablado esta tarde con muchos de los aspectos que han dicho, pero a mí el inconsciente me parece fascinante y considero que hay que bucear en él. Gráficamente podemos entender el inconsciente como ese espacio en un trozo de un iceberg que está sumergido, frente a que lo que queda emergido al agua sería el consciente. El motor, las razones de todo lo que ocurre están en el inconsciente y por eso hay que bucear, desde mi punto de vista, para llegar a él. Yo no creo que la felicidad, yo he escuchado en el pasado, o cuando era más niño, oía a gente decir que la felicidad dura un instante. Yo creo que es falso que dure un instante. Creo que se puede vivir en un estado de felicidad permanente y que depende de la mirada con que miremos la realidad, porque dependiendo de nuestra mirada sentiremos o viviremos o experimentaremos la realidad o lo que creemos que es la realidad de forma diferente. Cuando Pilar Zaragoza me planteó hablar sobre bienestar emocional, yo le planteo un título que era ¿qué nos hace felices? Muy bien. Si empezáramos a hacer un listado de las cosas que nos hacen felices, habría quien, si le preguntásemos, diría, pues a mí me hace muy feliz ir cada domingo al campo de fútbol de mi equipo y ver ganar o verles jugar, etc. Habrá quien diga que a ellos les hace felices leer un libro, ver una película. Produce un estado de felicidad puntual si lo que estamos viendo o lo que estamos haciendo en ese momento nos genera pues, ese placer por la razón que sea, según nuestros gustos. Pero para mí esos son, permitidme la expresión, caminos de evasión. Cuando dejamos de hacer algo que nos produce placer, y puede ser, como decía también, cocinar, etcétera, etcétera, cada uno lo suyo, y salimos de ese espacio, puede que volvamos a una tristeza, a una rabia, a un sentimiento que está en algún lugar dentro de nosotros, pero nos resulta muy difícil ubicar, incluso describir, incluso definir. Yo creo que la psicología moderna nos ha dado una pista a través desde Bert Hellinger, de dónde pueden venir algunas de estas emociones que nos abruman, como una tristeza de la que no podemos escapar. Y esa tristeza que emana de vez en cuando a nuestro consciente surge de nuestro inconsciente. Entonces, es muy importante para mí que todos, en la medida de nuestras posibilidades, diseñemos nuestro mapa emocional de nuestro inconsciente y busquemos también allí las causas de posibles tristezas y un montón de cosas. Hay una canción que a mí me viene a la mente
cuando hablamos de estas cosas, que dice que hay 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. Las 3 cuestiones he podido comprobar a lo largo de mi vida que tienen sus raíces muy hundidas en el inconsciente. De forma que podemos observar, un hombre o una mujer, por ejemplo, puede observar que sus patrones de elección de pareja se repiten. Estadísticamente, y de eso, bueno, sé un poquito porque estudié en la Universidad Complutense la diplomatura de estadística, no es normal que cuando nosotros tiramos un dado en el que hay 6 números, siempre salga el número 6. No. Tendría que salir una vez el 6, otra vez el 2, 2 veces a lo mejor el 3. Ya que salga 3 veces un número no es muy habitual, estadísticamente hablando. Por tanto, si nosotros hemos tenido muchas relaciones a lo largo de nuestra vida y el patrón de pareja que siempre aflora, siempre aparece en nuestra vida, es el mismo, tiene que ver con patrones inconscientes que probablemente, como nosotros vivimos habitualmente en el consciente, ignoramos, y ahí también van a estar las respuestas. Os decía que la cuestión de la felicidad depende del dinero, de la salud y del amor. Hemos hablado del amor, pero también nos podríamos ir al dinero. Y el dinero también se ve muchas veces afectado por el patrón inconsciente que nosotros traigamos por la razón que sea. Hay gente, a mí me gusta una idea de la que habla un famoso orador que se llama Enrique Corbera, del patrón de éxito. Hay gente que nace con patrón de éxito y todo lo que toca lo convierte en éxito. En su día se habló de Steven Spielberg como el rey Midas. Eso depende, el rey Midas del cine, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. Eso tiene que ver más con un patrón inconsciente que traigamos a más el producto de un talento. Porque hay gente que, convendréis conmigo, tiene un talento increíble, maravilloso, son artistas gigantes, pero no han trascendido porque quizá haya un autoboicot en su inconsciente para que eso ocurra. La salud ocurre lo mismo. Hay patrones inconscientes también que definen nuestra salud. No es normal, por ejemplo, como ha ocurrido recientemente en un caso cercano a mí, que una mujer haya muerto de un ataque al corazón y que, si mira su árbol genealógico, 4 de sus hermanos murieran también de un ataque al corazón, un hijo suyo muriera de un ataque al corazón y algún hermano, varios hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, todos sabemos que en todas las familias hay enfermedades que se repiten. Si buscamos nuestro árbol genealógico lo veremos con claridad. Y lo que ocurre en mi familia no ocurre en la familia de al lado. Entonces, de alguna manera también ahí hay un patrón y una herida que está determinando lo que ocurra en cada uno de nosotros. De ahí, insisto, la importancia de convertirnos en buscadores y tratar de definir, en la medida de nuestras posibilidades, nuestro mapa inconsciente. Porque la felicidad no depende de que nos guste leer y que leamos libros preciosos. Porque en el momento que yo dejo de leer ese libro precioso puedo volver a una tristeza que habita en algún lugar recóndito de mi ser al que con el brazo no puedo llegar. Está tan profundo, está tan lejos y además es invisible a la vista de nuestros ojos, de forma que va a resultar muy difícil identificar qué es lo que nos ha provocado, qué es lo que nos provoca una tristeza recurrente, una nostalgia recurrente, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que, bueno, pues esa sea principalmente mi invitación en el día de hoy. Creo que la psicología moderna nos está dando pistas muy interesantes de que cosas que han ocurrido en nuestra infancia pueden definir lo que nos ocurra posteriormente, cosa que hayamos visto en nuestros padres comportamentalmente. Fijaros, escuché, por poneros un ejemplo, escuché una vez a una prestigiosa psicóloga de pareja que decía: mucha gente me dice, muchas mujeres me dicen
no me separo de mi marido por mis hijos. Y entonces ella decía, precisamente por tus hijos te tienes que separar. Porque si ellos crecen con la idea de que el amor es pura disputa, van a buscar una pareja con la que discutir, porque para ellos eso es el amor. Eso es otro patrón inconsciente que se queda a muy corta edad, puede quedarse a muy corta edad y define el resto de nuestra vida. El mundo inconsciente, como os digo, hay estudios o hay personas que dicen que puede ocupar un 85, un 90 o un 95% de nuestra realidad. Por tanto, insisto, es muy importante tomar conciencia de que es así y buscar en ello las claves de nuestra felicidad, porque una vez que sanemos esas heridas que hay en nuestro pasado, en nuestro árbol genealógico, etc., alcanzar la felicidad será muchísimo más sencillo. Muchísimas gracias a todos por escucharme y gracias a la Concejalía de nuevo por invitarnos a debatir sobre la felicidad y sobre el bienestar emocional. Muchísimas gracias a ti, Rafael Jurado. Muy interesante, ¿no? Esto que nos cuentas, el plantear también el inconsciente, ¿no? Los anteriores ponentes nos han hablado del consciente, ¿no? De la parte más de las emociones, la parte más emocional, que al fin y al cabo no deja de ser lo que podemos percibir de ese inconsciente, ¿vale? El inconsciente es todo aquello bueno, pues que no traemos al consciente, que no somos realmente, de lo que no somos realmente conscientes, valga la redundancia, es decir, que no sabemos por qué ocurren, ¿no? Pero las emociones también nos están dando pistas. Entonces, por aquí, retomar eso de que nos decía Luis, si siento tristeza por algo, ¿no? Voy a preguntarme por qué y para qué, ¿no? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué he perdido con esto? Y así. Y sobre todo también recordar esto que has dicho que me parece muy importante, ¿no? Que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un sentido. Aunque nosotros no sepamos ahora mismo el sentido, la vida sí lo sabe y la vida es eso que va mucho más allá de nosotros. Entonces, a veces también hay que confiar, aunque las circunstancias no lo pongan fácil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, ¿vale? Tenemos por aquí, yo os animo a todos los oyentes a que podáis, a que escribáis por aquí las preguntas que se os hayan quedado pendientes por el chat. Yo las voy a leer y se las voy a trasladar a nuestros ponentes. Bueno, por aquí la primera de Paqui para Juan Navarrete. ¿Cómo creamos ese terreno fértil del que nos estabas hablando para que la felicidad surja? Bueno, ¿cómo creamos ese terreno fértil? Vamos. Una de las capacidades que tiene nuestra mente, en nuestra mente hay, si observamos nuestra mente, podemos ver que tenemos dos mentes dentro de nuestra mente. Hay una mente que es la que piensa, que es la que está enganchada a los pensamientos, y después hay una parte, una dimensión de nuestra mente, que es una mente que tiene la capacidad de observar, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora te planteo que te centres en qué es lo que estás oyendo, pues probablemente tu atención vaya hacia tus oídos y percibas muchos más sonidos de los que hace unos segundos eras capaz de oír, simplemente por el hecho de que yo te he dicho que lo hagas. Entonces, cuando nosotros tomamos el control de esa parte de nuestra mente observadora y la dirigimos de forma consciente, pues imaginemos que es como si fuesen dos circunferencias, una más pequeñita y una más grande que la rodea. La circunferencia externa, la circunferencia pequeñita, digamos, sería nuestra conciencia. Y nuestra circunferencia externa, pues serían todos los objetos que puede llamar la atención de nuestra conciencia. Hay veces que nosotros dirigimos nuestra atención hacia esos objetos, como hemos hecho ahora, llevándolo hacia nuestros oídos, y hay veces pues que simplemente esos objetos atrapan nuestra conciencia. Lo curioso es que cuando nosotros nos vamos a la parte pequeñita de la circunferencia, en vez de que nuestra conciencia se encoja, nuestra conciencia lo que hace es expandirse.
cuando nosotros estamos en esa parte, en esa dimensión de nuestra mente. Nosotros podemos dirigir esa atención no solamente a nuestros 5 sentidos, sino también hacia nuestro cuerpo, hacia lo que ocurre dentro de nuestras mentes y observar nuestros pensamientos y nuestras emociones como si fuesen objetos que llaman nuestra atención y distanciarnos de esos objetos y observarlos como lo que son, ¿no? Sin quedar atrapados en ellos. Entonces, en el momento en el que nosotros creamos y generamos esa distancia con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y somos capaces de observarlos, ya ahí estamos generando dentro de nosotros un espacio de conciencia expandida. Y dentro de ese espacio de conciencia expandida, que es una conciencia en el presente, porque es una conciencia que observa, aunque esté observando cosas del pasado o imaginaciones sobre el futuro, pero lo estamos haciendo desde un espacio consciente y estamos en el presente, no estamos atrapados en esos objetos, pues a partir de ahí nosotros podemos elegir de qué manera relacionarnos con esos pensamientos y qué habilidades desarrollar. La que yo he propuesto aquí es la compasión, es desarrollar una mente compasiva. Podemos desarrollar muchas otras fortalezas, como pueden ser una mayor objetividad no solamente con el mundo, sino con nosotros mismos, ¿no? El observarnos y ser objetivos con esos objetos que están cruzando nuestra mente, ¿no? Y darnos cuenta de que gran parte de nuestra infelicidad está causada por nosotros y no por los demás. Eso podría ser otra de las fortalezas. Otra de las fortalezas podría ser el otorgar significado a nuestras experiencias. Lo importante es que para crear ese terreno interno necesitamos desarrollar y fortalecer esa capacidad de distanciamiento y esa capacidad de expansión de conciencia y de observación de nuestra propia mente. Y a partir de ahí podemos elegir qué es lo que queremos sembrar ahí dentro. Espero que me haya explicado yo bien y que haya quedado claro lo que quería transmitir. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, otra pregunta de Antonio Méndez para Luis Dorrego. Decías que la emoción del enfado me sirve para saber decir no, y esto me lleva a la asertividad. ¿Consideras que para ser asertivo tengo que sentir la emoción del enfado? Para mí sí. Gracias, Juan. A ver, nosotros confundimos enfado con ataques de ira. O sea, cuando Ekman habla de las 6 emociones básicas, habla de la ira, no habla del enfado. Yo cuando hablo del enfado, hablo de lo que escribió Aristóteles, que es aquello de enfadarse es fácil. Lo que no es fácil es enfadarse con la persona correcta, en el momento oportuno, con la dosis justa, por una causa noble. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no usamos nuestra inteligencia para aplicarlo a las emociones. Entonces, ¿qué hacemos? Nos convertimos en animales. Nos dejamos llevar por el impulso y nos convertimos en seres agresivos. Os pongo un ejemplo. En el ejemplo que os puse anteriormente, de anoche, yo me enfadé para poder ser asertivo y decir no a mi pareja conmigo mismo. Y esto es lo que no solemos mirar tampoco, ¿no? Esa automirada que hacían referencia a mis compañeros, ¿no? Esa mirada y además compasiva, como dice Juan. Yo dije, es que si no digo que no, voy a estar enfadado. Y si no digo que no, mi enfado se lo voy a proyectar a mi pareja. Y mañana, cuando nos encontremos, yo me voy a encontrar doblemente mal, con la tristeza y con el enfado. Entonces, para mí hay una cosa fundamental. Las emociones las recibimos siempre a niveles altos porque nos han desconectado de ellas. No nos han dejado llorar, no nos han dejado sentir miedo, nos han dicho no llores, nos han dicho no pasa nada, no te enfades, calladito estás más guapo, sentadita estás mejor. Y ese es el problema, que no estamos recibiendo ese nivel emocional a niveles bajos. Entonces, yo anoche me enfadé conmigo mismo a nivel 1. Y desde ese nivel 1 recapacité. Desde un nivel 5 empiezo a usar el puño. Desde un nivel 6 empiezo a dar portazos. Desde un nivel 7 pues empiezo, pues a descontrolarme. Es decir, a no usar mi juicio. Entonces, cuando nos miramos, nos tenemos que mirar con esa mirada cálida, pero también como un bisturí, con un buen bisturí. Porque como decía, perdón que tengo aquí las gafas, como decía Rafael,
Las emociones para mí también están en el inconsciente. No tenemos, en ese iceberg a un nivel no consciente, es decir, a un nivel no racional, están las emociones. Y muchos de nosotros somos adictos a una emoción. Y nuestro cuerpo, como buen adicto que soy, nos pide más esa emoción. Y a lo mejor estamos adictos al enfado, estamos adictos al miedo. Yo soy un adicto al miedo y necesito cada vez más adrenalina para mi cuerpo y mi cuerpo me pide cada vez más, entonces me meto más en historias. La persona que está en el enfado, exactamente igual. Esto que llamamos zona de confort. Entonces, cuando te introduces, como decía Rafael, en el iceberg, en esa parte que no es racional, que es emocional, que es inconsciente, vas a descubrir qué patrones tienes derivados de ese condicionamiento emocional. Vas a descubrir qué otros patrones tienes, por supuesto, como decía Rafael, y te lo agradezco porque yo facilito constelaciones familiares desde hace muchos años, vas a descubrir esos otros patrones. Pero a nivel emocional, date cuenta de que hay niveles bajos y desde esos niveles bajos puedes modular las emociones. No te puedes dejar arrastrar. Entonces, ¿es necesario el enfado para la asertividad? Sí. ¿Es necesario enfadarse? ¿Para qué? Para saber cuáles son tus derechos. Porque eso es una cosa que tampoco nos han contado. En mis libros hablo mucho de esto, de que no nos han dicho a qué tienes derecho. Nos han hablado de derechos sociales, pero tú como persona, ¿a qué tienes derecho? ¿Lo sabes? Entonces, cuando te das cuenta de que tú mismo y los demás, o permites que los demás pisoteen tus derechos, empieza el enfado. Y desde ese enfado empiezas a decir no. Y empiezas a hacerlo a niveles bajos, si puedes. Pero a niveles altos, bueno, evidentemente ya no hay asertividad, hay otra cosa. Entonces, desde niveles bajos puedes trabajar tus derechos. Y trabajando la compasión, como decía Juan, también tú tienes derecho. Cuando el momento que tú también dices que tú también tienes derechos a lo mismo que tengo yo, pues trabajamos la empatía y de ahí a la compasión. Entonces, gracias a mis compañeros por haber dicho todo eso. Me gusta como hacer un recorrido entre todos y entre todos nuestros aportes. Muchas gracias. Espero que os haya servido. Estupendo, Luis. Otra pregunta por aquí de Antonio Méndez, quien le apetezca contestar. Estáis hablando de felicidad y de bienestar. ¿Consideráis que es lo mismo? Rafael o Pilar, si os apetece contestar esta pregunta. Bueno, personalmente considero, y voy a apuntarlo y ahora te dejo, considero que son cosas distintas. Tratar de definir dos palabras, si yo te digo, yo que juego con las palabras muy a menudo, a veces tengo la sensación de que si yo te digo una palabra como bienestar, tiene un significado para mí y otro para ti. Si yo te digo felicidad, va a tener un significado. Entonces, yo diría que son cosas completamente diferentes, pero me tendría que detener para conectar conmigo y decirte en qué ámbito se circunscribe cada una de las dos cosas. La felicidad para mí sería algo más etéreo y el bienestar algo más terrenal. Bueno, yo creo que Rafael lo ha dicho bastante bien. Para mí puede ser lo mismo, pero sí que tiene matices. Matices cuando hablamos de bienestar, en muchas ocasiones nos quedamos con el bienestar externo, pero cuando hablamos del bienestar interno, pues sí que ahí lo relacionaría más con el estado de felicidad, ¿no?, que podemos sentir en ciertos momentos. Pero la verdad es que es diferente. Es lo mismo en el ámbito de lo interno, porque si tú sientes bienestar interno puedes sentirte feliz, pero sí que la palabra matiza mucho una diferencia, ¿no? Felicidad para mí es algo más profundo, esos momentos de plenitud, y bienestar es un poco más, quizás un poco más material, en general hablo, pero cuando lo llevamos al ámbito más profundo, ahí sí sería lo mismo. Así que bueno, lo que he dicho, bueno. Como que el bienestar, ¿no?, engloba más cosas y la felicidad es algo más concreto, ¿no? Más profundo. Por así decirlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya estamos en hora y nada, simplemente agradeceros este ratito que hemos compartido hoy. Muchas gracias por asistir, por compartir con nosotros
Y desde aquí pues os invitamos a inscribiros a nuestro canal de YouTube, Influencer Desarrollo Humano, donde encontraréis a estos ponentes y a muchos otros más. Os he dejado el link por el chat, os lo vuelvo a dejar, ¿vale? Para que podáis estar en contacto constante con consejos, formas, visiones nuevas, tips, entrevistas, presentaciones de todos estos ponentes y de muchos otros. Y hasta aquí vamos a compartir hoy. Muchísimas gracias por asistir y nada, os esperamos para el próximo evento. Muchísimas gracias. Hasta luego.